La Acrópolis experimentó muchos cambios a lo largo de su historia. Comenzó como una simple roca, fue poblada durante el Neolítico y se convirtió en una fortaleza durante el período micénico. Los edificios de piedra empezaron a aparecer en el siglo VII a.C., pero las famosas estructuras, cuyas ruinas todavía vemos a día de hoy, datan del siglo V a.C. La ubicación de la Acrópolis está muy vinculada al mito de la fundación de Atenas. Es el lugar donde supuestamente compitieron Atenea y Poseidón por el patrocinio de la ciudad. Esta conexión dio a la Acrópolis un aura sagrada y se la consideraba el corazón religioso de Atenas. Δύο στρατιώτε, αφήγονται μεταξύ μετέρων κοινών, εκείνες εξαγωνιστήσουν και αναπόδραστες εκβάσεις έτοιμες ληφτές. El templo de Atenea Nike se construyó sobre las ruinas de antiguas fortificaciones de la era micénica. El culto en el templo venía produciéndose desde el siglo VI a.C., pero el edificio fue destruido durante las guerras médicas un siglo más tarde. Se reconstruyó durante la Guerra del Peloponeso. El nombre de Atenea Nike significa más o menos Atenea victoriosa, y es probable que se construyera con la esperanza de que Atenas ganase la guerra. Es curioso que el templo esté decorado con escenas históricas de combate contra los persas en vez de mitológicas, más habituales en otros edificios griegos. Las sacerdotisas del templo eran elegidas al azar entre las atenienses y recibían un salario de 50 dracmas anuales, además de las pieles y trofeos de los animales sacrificados. Προσδόκητον του πελάτου και θεμελιώστε τα δεδομένα. Μετά δει παριστάνε το άλγος αυτό. Τι αλλού ευρίσκεται η γνώση μη πάρεξ, ότι ο εχέφρον ούτε πενεργήθηκαν πόντιο δυρμόν. La Acrópolis tardó mucho en construirse, debido en gran medida a su destrucción parcial durante las guerras médicas. Pero no fue hasta el siglo V a.C. que la Acrópolis experimentó importantes mejoras. Este fue un período especialmente próspero para Atenas, tanto a nivel cultural como financiero. Con una economía potenciada por el comercio y las minas de plata de Laurión, Pericles, líder de Atenas, financió un enorme proyecto para reconstruir la ciudadela. Contó con la ayuda de artistas de renombre, como el escultor Fidias y de los arquitectos Ictino y Calícrates. Juntos, levantaron edificios como el Partenón y la entrada de los Propileos. El objetivo de Pericles era hacer de la Acrópolis un glorioso monumento a los dioses y a los atenienses. Αλλά η αφήγηση της ιστορίας γίνεται με τα αλληλουχίας. Και το επιχείρημα αυτό καθ' αυτό εστί η ιστορία ταύτη. Ίσως και την οικιακά. Έμπορες άπαντες που παρεμπορεύματα και άπαντες. Η τραγωδία κινείται μεταξύ τριών βαθμίδων. Η συνεκτιμήσετε όντως το απροσδόκητο του πελάτη και τα θεμελιώστε τα δεδομένα και μετά δει παριστάνε το άλγος αυτό. Ο νους εστί όσπερ κύπελον ο ευπίπληση. Ετί εισί όσπερ επλευρέ του κυπέλου έτεινες διδόαση ευμετάδολος. Κλαφνή και οδυρμή προκαλούσι δυσαρμονίαν μόνο. Πιστέψτε, περί ημών ανουσούλη έχω συξεμάσει. και το επιχείρημα αυτό καθ' αυτό εστί η ιστορία ταύτη. Αποφέρετε το κληρί του ατόπου υποφάλκοντι λέγει. Detrás de los Propileos estaba la gigantesca estatua de Atenea Promachos. Atenea,
la que lucha en el frente de batalla. El epíteto estaba reflejado en la lanza y el escudo que sostenía la estatua. Fue erigida por el artista Fidias a mediados del siglo V a.C. Según una inscripción, tardó en construirse 9 años y costó cerca de $500,000 de dracmas. Con sus 10 metros de alto, la estatua era tan grande que Pausanias afirmaba que los marineros podían ver su yelmo y la punta de su lanza desde el Cabo Sunión, a 60 kilómetros. Los grabados del escudo de la estatua fueron hechos por el cincelador Mis. Μεγαλώνουμε και πολιώνουμε. Αγωνία και θηροπτώνει μεγαλώνουμε. Detrás de los propileos, Στέει μην ηθικέ αξίε το τραγωδοποιό. Τραγωδοποιός εστι κλέπτης ως δια των υποκριτών Επικαλούμε σε Μάκαρ, Πολιώνυμε, Επικαλούμεσαι, Πυρίπολε και Τελετάρχα, Μάκαρ, Θεόν Πολιώνυμε, Πάτερ και Ιε, Πυρίπολε και Σκεφτούκε, Τελετάρχα, Κούρε Θεόν Δημάτορ, Πάτερ Ιδέ και Ιε. Μεγαλώνει Θεά, αγλαότιμε, τεχνών μη. Έχεις ωραίων δρυμούς ελθέ, Θεά σώτηρα, άγουσα καλούς καρπούς. Η τραγωδία διαφθείρει τους νέους και ούτι καταμαλθακίζουν. Τραγωδία ανέρεσης εστί. Εστί μιασμός μυτιόμενος είναι Επικαλούμεσαι, Μάκαρ, Επικαλούμεσαι, Πυρίπολε και πρώτου κλέπτης, είναι διαβαίνονται επί των λιχών. Ιστρούσες προαιρούνται κάτω. Πάτερ και Ιε, Σκεφτούκε, Κούρε Δημάτορ. Ιστρούς αγροτών ψυχάς, σύ, Θεά, δώσει. las arreforias eran niñas entre los 7 y los 11 años que se encargaban de determinados ritos especiales. La Asamblea de Ciudadanos escogía al azar a 4 niñas, 2 de las cuales serían elegidas por el arconte Basileus para servir ese año como arreforias. Estas niñas vivían en una casa en la Acrópolis, tenían la misión de transportar objetos sagrados y tejer el peplo de Atenea. El peplo era la túnica sagrada ofrecida a Atenea durante las Panateneas, fiesta celebrada en su honor. Το άδικον εστίν. Κατακύοντας τις κόμμες και κλέπτοντας άπαντα τα ζώα. Οι άνθρωποι εκλιμώτουσαν. Τάδι παριστάνε το άγγος αυτό. Τι αλλού ευρίσκεται η γνώση. Η μνήματος τεινός και
τραγωδία κινείται μεταξύ τριών βαθμίδων. Και θεμελιώστε τα δεδομένα και μετά. Μετά τι παριστάνε το άλγος αυτόν. Τι αλλού ευρίσκεται η γνώσης κι μη πάρεξ ότι ο εχέφρον ούκ επενεργεί επικλατών μελέτη των δεδομένων. Ο νους εστί ως περχήμεν. Τα παιδιά λέγουσι ότι επικαλούμεσαι, Μάκαρ, Πολυώνυμε, Πυρίπολε και Τελετάρχα, Θεόν και Φόσφορε, παντεθιές έχων, παεσύμπρωτον όμων, κλείχον Μάκαρ, σώζον νήσαρ, και θηρήνη πολύ. Δώσει ειρήνην πολύολβων και κόρων, ειδηγίαν. Επικαλούμεσαι, Μάκαρ, Πολυώνυμε, Πυρίπολε. Γιατί ουχή, αρούν ούκ υπερφροντίζεις. Η ακριβής τελείω, ούκ έστι μη σπουδαία. Ο εμός πατήρι ουδεμία συναλλαγή είχε με τα θεά του. El Erecteón era un templo atípico. No solo estaba dedicado a Atenea Polias, también a Cécrope, el mítico fundador de Atenas, a su hijo Erecteo e incluso a Poseidón, el dios del mar, que retó a Atenea para hacerse con la ciudad. Estaba dividido en varias secciones. La parte oriental albergaba una estatua dedicada a Atenea, mientras que la occidental pertenecía a Poseidón y a Erecteo. El rey Cécrope, según la leyenda, estaba enterrado bajo el pórtico de las Cariátides. Bajo el templo había una cripta que, dicen, contenía las serpientes sagradas de Atenea. Unas serpientes muy golosas, pues se conoce que las sacerdotisas de Atenea las alimentaban con pasteles de miel. Επικαλούμεσαι, Μάκαρ. Επικαλούμεσαι, Μάκαρ. Ο πατήρ μου λέει, νύχταν, Μεγαλώνυμε έννοιας και μέρες πολυώνυμε, αναπτύσσει και βίουση τονία εντός και του μεγάλου θηροκτώνε, φυλαγρώτη και λυτηρία. Ακριβώς. Ήπτανται κρεμάμενοι ως ημάτια στα γονοροούντα άνωθεν ημών. Άλλη θεσά. Ανέμενον μέχρι και άλλοι από ξηράνους. Πολυώνυμε, Περίπολε και Τελετάρχα. Και πούρε δημάτων. Εστί ως περκύπελλον ο ευπίπης. Τι αλλού ευρίσκεται. Ευλογημένη Αθηνά. Επικαλούμεσαι, Μάκαρ, Πολυώνυμε, Περίπολε και Τελετάρχα. Επικαλούμεσαι, Μάκαρ, Πολυώνυμε, Πυρίπολε και Τελετάρχα, Θεόν βάσεν δε και ιέ, σκυπτούχε κούρε δημάτορ. Στέλνησε την χάνη μου διοψία τίμερον. Ανιώμε μη έχει την άφρην αίρεση. Μεγαλώνει με θεά, αγλαότιμε και χρονώνει Η νύχτα. τραγωδία κινείται μεταξύ τριών βαθμίδων. Εγώ είμαι αυτό, δεν πρέπει να ασχολιάσω.
τραγωδία κινείται μεταξύ τριών βαθμίδων. Μάκαρ, πολυώνυμε. Μεγαλώνυμε και πολυώνυμε. Φωνία και θειοπή. Έρχεται στη δόση ευμετάβολων σχήμα. Κλαθμή και οδυρμή προκαλούσει δυσαρμονίαν μόνον. Λιθοκόπο επικαλούμε σε μάκα. Πόρο, προείρηκα το πατρί σου ότι έδι πάβει να αποστείλω. Είμαι διαδέδονται επί το λιμένα ότι λουξοριασίλης τολμήσει παιδεία και με τους πετρονίου. Συναλλάζονται στο τέρμα της Ελληνάς σχολεία. El Partenón es uno de los edificios más famosos del mundo y un símbolo imperecedero de la antigua civilización griega. A pesar de estar situado en la Acrópolis, el edificio no es un templo al uso. Fue construido por el escultor Fidias y los arquitectos Calícrates e Ictino como monumento a mayor gloria de la ciudad de Atenas. Dicha gloria es evidente en sus muchas tallas. El Partenón, uno de los monumentos más profusamente decorados de la arquitectura griega, representa varias escenas mitológicas. Entre ellas encontramos el nacimiento de Atenea, su lucha contra Poseidón por el patrocinio de Atenas, la batalla de los dioses contra los gigantes y la procesión de las Panateneas. Ο πατήρ μου έλεγε δίν και δίνε εις θέατρο. Έστι τούτο το δώρο αυτής εκ του τάφου. Αυτή προσεδέχτη ταύτα προς χάρη. Άπα, για πε μου. La cámara interior, o cella del Partenón, albergaba una inmensa estatua de Atenea, que era considerada una de las obras maestras del escultor Fidias. Era una estatua criselefantina, una combinación de marfil y oro. Para justificar su coste desorbitado, Pericles tuvo que convencer a los atenienses de que se trataba de una reserva de oro que podría ser desmontada en caso de necesidad. Se cree que la cella contenía una piscina y que su propósito principal era controlar la humedad de la estancia para conservar el marfil de la estatua.
Όποτε συντήσει μεγαλώνει με κυπολιώνει, χθονία και θηροκτώνει, φυλαγρότη και λυτηρία, δαιμονίτης και ποστόνη. El tesoro de Atenas se encontraba en el Partenón, donde se creía que estaba protegido por Atenea. Este tesoro contenía objetos de valor conseguidos en distintas conquistas, además de montones de monedas de plata acuñadas y varias ofrendas a Atenea. Pericles decidió trasladar también al Partenón la totalidad del tesoro de la Liga de Delos el año 454 a.C. Este sería el gran testamento del poder de Atenas sobre el resto de Grecia. Las riquezas se dividían en dos partes: la Demosia, que pertenecía a la ciudad, y la Hiera Cremata, que estaba dedicada a la diosa y que solo se usaba con fines religiosos. ¿Qué te ha parecido entonces la Acrópolis? La verdad es que es imponente, ¿a que sí? Un santuario sagrado y un hito arquitectónico. Todo en uno. Si tienes alguna consulta, no dudes en hacérmela. ¿Te ves con recursos para responder a mis preguntas? Muy bien. Veamos cuánto sabes. ¿Qué deidades lucharon por el patrocinio de Atenas? Estas diosas solían estar enfrentadas, puesto que Afrodita representaba a los placeres carnales y Artemisa era un símbolo de celibato, pero nunca se pelearon por Atenas. No exactamente, aunque Atenea y Ares sí que se enfrentaron en la guerra de Troya, la primera apoyando a Grecia y su hermano a los troyanos. Correcto. Poseidón y Atenea pelearon por el patrocinio de Atenas. La pista sobre quién ganó está en el nombre de la ciudad. A por la siguiente pregunta. ¿Quién esculpió la estatua de Atenea del Partenón? Correcto. El famoso escultor Fidias hizo la estatua, que está considerada una de sus obras maestras. Y ahora, la última pregunta. ¿Qué rey yacía supuestamente bajo el pórtico de las Cariátides? Perseo mató a la gorgona Medusa y fundó Micenas, pero no fue enterrado bajo el pórtico de las Cariátides. Sigue probando. Leónidas fue rey de Esparta. No pintaba nada enterrado en Atenas. Prueba otra vez. Efectivamente, Cécrope era el mítico primer rey de Atenas y dicen que su tumba estaba bajo el Erectión. Veo que conoces muy bien este sitio. Bien hecho, errante. Como quieras. Con suerte nos volveremos a ver pronto.